Seguimos, de una manera muy matera hoy, así que yo le voy a hacer honor a la gente de Yerbas de mi Tierra. Hoy estamos abriendo la yerba mate Las Tunas. Las Tunas es directamente de su productor al mate que usted quiera consumir, con yerba orgánica, ¿sí? No tiene ningún tipo de agregados químicos. Usted dirá, Las Tunas, Carolina, eso no existe. Mirá, existe, es una cooperativa, tiene el cosito de la cooperativa ahí del otro costado. Y este tipo de cosas las trae la gente de Yerbas de mi Tierra. Entren a @yerbas de mi tierra y pidan, porque ahí tiene un catálogo de más de 50 productores originales de la zona de Misiones, con muy buenas cepas. Esta está particularmente amarguita para mí, pero a la gente que le gusta, ¿viste? Dice, esos ortodoxos del mate, y pongan el azúcar. Fede, por ejemplo, ¿sos así? Yo soy así, yo soy ortodoxo. Que es como... mate amargo, fuerte. Este de te va esos, a encantar. esos de que te hacen un agujero Te despierta. negro, viste, en el centro del pecho. Vos sos del Parisien, por Exactamente, ejemplo. del parucho y esto, y salís a la vida. Porque la vida es dura, loco. La vida es dura y entonces La uno vida ya es tiene dura. que estar ahí preparado. Como los mexicanos no se preparan para el calor. Al contrario, incorporan calor, pues es Profundizan. vasito de tequila y algo picantito y ya transpirando ¿Viste? salgo. Claro. ¿Por qué voy a transpirar afuera? No, hay que profundizar. Hay que profundizar. Hay que profundizar. Me encanta. ¿Qué hace Fede, Marcel? ¿Todo bien? Muy bien, ¿usted? Muy bien. ¿Cómo va Te de jardín? veo bien. ¿Estoy como más radiante? Sí. ¿A qué se lo atribuirás? A la tal falta de vez? Zamora. Sí, dice Juli. Falta de Zamora. ¿Cómo estás en tu vida? Las hoy? dos están Bien, radiantes. estamos- Las dos están radiantes. Juli me dijo, yo sobre los últimos 20 minutos entro al aire, dijo. De una. Se va a la mierda. Y voy a decir toda la verdad acerca de Toda la Zamora. verdad. No me voy a callar nada. Yo no me le callo a nadie, decía un amigo nuestro. Che, bueno, vamos a hablar de libros. Hoy estamos Hablemos de libros. viste que es viernes, está nevadísimo afuera. Es un gran momento para leer. Es un gran momento para buscar un libro y pasar el fin de semana. Porque están los manijas que dicen, yo voy a sacar las tablas y me voy. Está muy bien, Pero las no, tablas no no es te para dura todos. todo el día, ¿eh? No, igual de todas Hay un maneras. fresco. No, y eso además no es para todos eso. Nah. Hay gente que es activa y hay gente que es más introspectiva y el invierno lo llama tal vez más a la reflexión. Pero a estoy para quedarse, eso, para un librito ¿viste? al lado de la ventana. Ajá. Yo supongo que también tiene que ver un poco con la edad. Ah, puede ser, ¿eh? O sea, Ojo. pasado cierta Sí. cierta edad, tal vez no te convoca tanto un día completo en el cerro. ¿Viste? No, hago la temporada completa. Es un día completo en el cerro por 7 de descanso, porque Claro. quedás ahí medio... Bueno, por ahí vas hoy o vas mañana y el Ya domingo está. le dedicas a la lectura. Bueno, si estás buscando lectura nueva, yo, obviamente, no lo voy a hacer yo, pero lo va a hacer Fede. Pero sí, se dan una vuelta por De Jardines Ajenos, que va a estar abierto el sábado, por ejemplo. Sí, también, por ¿no? supuesto, todo el día. Todo el día para que ustedes ahí chusmen, se den una vueltita. Hoy también Tomen me voy de acá y me quedo todo el día allá. Tomen un café también, ¿no? Pues pasen a tomar un café y sobre todo vengan a charlar de libros. Bueno, eso está piola, porque le falta a la Cuanip, le falta un cafecito, siempre lo digo, ¿eh? Ahí se está construyendo uno, se está haciendo ¿Dónde uno. era la pinturería? Sí, ¿dónde era la pinturería? Amo. Ahí Amo un montón. a media cuadra, una cuadra de Jardines, pasaste, Voy a ser compras muy un habitual. libro, te compras un libro y te vas a tomar un café ahí. No está mal, ¿eh? Me encanta. Me O encanta podés la tomarte un propuesta. cafecito con nosotros, tranqui, mientras charlamos de Y libros. ahí comés por ahí, te vas a Claro. morfar ahí. A Es comer bueno. algo ahí. Qué lindo. Hay que hacerle un paseo así especial a la Quanip. Hay una materia pendiente ahí, ¿no? Con esa Quanip. Y bueno, me parece un poco de café. Sí. Y esa hermosa librería viene a subsanar. hermosa Es hermosa librería, tan bien curada. Viene a subsanar tal vez un poco esa falta. Bueno, contanos qué te trae por aquí hoy, con qué nos viniste a entretener. Hoy yo venía con una idea, pero la producción me dijo, no, vas a hacer Siempre- esto. Y yo dije, bueno, está Tirando bien. siempre con todo, ¿eh? ¿Viste? No, está bien, porque ya a la producción no se le puede decir que no, ¿viste? Y no, No, entonces la cambié. cara que te pone. No, olvídate, me mandó Sabelo. un audio. Ya en el tono te corre. Entonces dije, bueno, voy a hablar de Bueno, lo está que bien. ella quiera. Y estaba el tema de Sarlo, ¿viste? Falleció Beatriz Sí. Sarlo hace muy poquito. ¿Vas a contar lo del encargado? Sí, me parece que es interesante. Es aguacate. Está bien, tomate. Sarlo falleció, no tenía hijos, el marido había fallecido, su pareja, como de 20 años, había fallecido antes que ella.
Y queda el tema de qué pasa con los libros, qué pasa con sus propiedades, que no eran muchas, tenía 2 departamentos chiquitos Sarlo. Uno podría llegar a pensar que alguien dedicado a la cultura y demás, tal vez tenía un piso en Recoleta, no es el caso de Sarlo. Lo que menos esperaba de Sarlo, que tenga algo. Que tenga algo, bueno. Pero sí debe cobrar regalías o algo por sus libros, ¿no? Sí. Pero sobre todas las cosas tenía como núcleo principal 2 propiedades, 2 departamentos chicos en un mismo edificio y una colección enorme, y acá sí, variopinta y posiblemente muy valiosa, de discos y de libros. Mirá, qué grande. Al fallecimiento de ella comenzaron a notarse en ciertas lugares de ventas online y demás, así como especialistas y gente ligada a la cultura y a la búsqueda de pequeños tesoros musicales y literarios, la llegada de un stock interesante de cosas. Bueno, aquellos que aparte son núcleos chicos, ¿no? Son núcleos Cerrados. Exactamente, Sí. es muy de nicho eso. Sí. Y comenzaron a notar que muy posiblemente sea la colección de ella. Alguien las estaba vendiendo. Es una sospecha. Ok. Igual no es algo confirmado, pero llamó la atención. Bueno, también se decía que justamente como estaba muy ligada a poca gente, pero como con acceso a su casa, también porque ella viajaba o porque no estaba, también se hablaba de esa gente que por ahí También posiblemente. extrajo algo. Posiblemente. Que es triste, pero no es poco habitual. No, En estas obvio, circunstancias, pasa hasta con la ¿viste? familia, ¿no? Viste, Que es la no joya de la abuela. Sí, tal cual, o no sé, no les ha pasado estar en la casa por un primo, una prima. Eso no era de la abuela, me parece que me lo había dejado a mí. ¿Viste? Tipo, no, lo traje yo. Uno no está por ahí ¿Por qué siempre. tenés el cráneo del abuelo en la repisa? Era Lovecraft. Era Edgar Allan Poe. Sí, a miércoles. ¿Y por qué lo tenés expuesto, no? Porque Claro, ¿por qué? no da. Mariana Enríquez, te pido por favor. Es re Mariana. Re Mariana. Sí, Mamá, papá. claro. No. Comenzaron a faltar, o no comenzaron a faltar, sino que aparecieron en el mercado. Sobre la situación de las 2 propiedades, Sarlo había estado casado con Sato. Sato. Sato, su primer japonés. marido. Sí. Pero tipo Marcelo Sato. Ok. ¿Ok? Pero sí, japonés. Sí. Un oriental. Que ahí se repite un poco el Kodama era oriental. Te estaba por Yoko decir. Ono Yoko Ono. era oriental. Y la hija esposa de Woody Allen también era oriental. Uy, bueno, claro. ¿Viste? La hija esposa. Sí, bueno. Qué feo. Es confuso. Ay, ¿Ok? También. mi papá esposo. ¿Viste? Durísimo. Sí, extraño. Pero bueno, así las cosas. Con lo cual no quiere decir nada. Pero bueno, apareció Sato No, y dijo... Casi que íbamos a la relación todos. Uy, ¿van a decir algo? No, nada. Nada. Tranqui. Sato apareció y dijo, yo nunca me divorcié. Hace 50 años que estaban separados de hecho, ambos con familias y demás, pero nunca habían hecho el trámite de divorcio, por lo tanto tengo prioridad sobre las propiedades. Y ahí aparece el encargado del edificio con 2 cartas de puño y letra, en teoría, de Beatriz, cediéndole un departamento y que le cuide al gato. Escritas... Cediéndole directamente. Sí, que Mirá. se haga cargo. Ok. En dos cartas manuscritas de Sarlo, diciéndole que, bueno, le cedía uno de los departamentos y que le cuide el gato. Y que el tipo esté, bueno, yo estoy cuidando el gato y tengo estas 2. Ahora se están haciendo pruebas sobre si pertenecen al puño y letra. Viste que hay especialistas caligráficos que se dedican a eso como para cotejar que no fue frente, digamos, no es un frente a un notario, frente a un abogado, o sea, no es un documento de características legales formales, sino que es de puño y letra de ella. Claro. ¿no? Bueno, pero es válido, parece, en mis plenas facultades mentales, yo quiero esto. El tipo presenta estas 2 notas, bueno, y ahí hay una disputa sobre esa propiedad que tiene que ver, que también están los libros y demás. Había un proyecto por parte de Sato y de amigos de Beatriz, que la idea era acceder a los 2 departamentos y con eso financiar una fundación
cultural dedicada a la restauración de los libros de la propia biblioteca de Sarlo, la biblioteca personal de ella, y también a sus discos, Ujú. ¿no? Bueno, eso queda medio trunco si el encargado finalmente se queda con las propiedades, Claro. básicamente. Así que no sé, habrá que ver cómo transcurre esa historia. Igual queda todo, es muy rara la historia, porque Es rara, porque ella era una mina de la cultura que sabía como el valor de de aquello que poseía. Hay un gesto de características, si es el caso de que se demuestra y ella le firmó verdaderamente ese poder, ese por poder algo al así. encargado, hay una cosa de Sarlo casi nihilista diciendo váyanse todos a la puta madre que los parió. Métanse todo esto en el Claro, traste. yo qué sé, la cultura en términos generales, se verá lo que hará la posteridad con mis materiales, con mis cosas materiales. Igual es como. Va a quedar, me parece, como un hecho digno de los tiempos, ¿no? Esta cosa de. No sé, ¿hasta qué punto tiene tanto valor esto que ustedes creen que tenía tanto valor? Mirá cómo tiraron toda la mierda y no les importó nada con Por las eso redes hay- sociales. claro, Por decir algo, ¿no? hagan TikTok con esta, dijo Hagan Sarlo. TikTok con esta mierda, dale, a ver si podés. Eh, Hacete una fogata con mis libros. Así que Sarlo si ese es el caso, es interesante. Es Ujú. interesante y va a quedar en el anecdotario cultural de la Argentina, porque Sarlo era un personaje de extrema relevancia para aquellos que no lo conocen o que no conocen la obra de Beatriz Sarlo. Fue una crítica literaria muy importante. Claro. Alumna de Borges, perteneció a esa generación como Horacio González, como Ricardo Piglia, o sea, intelectuales formados en la década del 60, con un muy buen tipo de formación, todos profundamente gorilas, y está Eso muy bien, te iba a decir como profundamente antiperonistas, todos y Ujú. cada uno de ellos, cultos igual, ¿eh? y profundamente cultos. No, no el profundamente gorila cultos. tira piedra, digamos. No. Profundamente cultos, profundamente europeos en términos Sí. de su formación. Casi snobs. Un poquito. Pero también profundamente inteligentes. La obra de Sarlo es una obra crítica muy interesante. Miró no solamente la literatura y nos dio pistas para... Yo creo que podemos entender tal vez a Borges y disfrutarlo y entender las capas de matices que la obra vastísima de Borges propone, en gran parte gracias a ella. Tiene un libro excelente que se llama Borges, un escritor en las orillas, que es fundamental, si les gusta la obra de Borges, visitar esa obra de Beatriz, te abre un montón de puertas a la hora de la interpretación y para poder entender a Borges. Y después, por supuesto, está la obra de Piglia. Esos dos fueron aquellos que más se acercaron y más hicieron, tal vez, para desentrañar y complejizar una obra que ya de por sí es compleja, pero dar pistas como para Ujú. poder entenderla más cabalmente. Después ya sobre el final por ahí de sus días, ha participado en, no sé, en shows televisivos o así de stream medio divertidos, prendiéndose, ¿no? No sé, Hablemos sin saber. Me acuerdo de su participación. ¿Estuve en Hablemos sin saber, Sí. Sarlo? No me jodas. Mirá Es que más, creo que estaba ella y la Negra Bernasi Ah, mira. como invitadas. Una chorrera de boludeces. Claro. Aparte, si hay alguien que puede hablar sin sentido, es una persona culta. Claro. O sea, ir por el Lo canal. voy a buscar a ese. Mira, Por no sé, favor, lo voy a ir buscar. por un canal totalmente y vos decís, no puede estar hablando de esto. Era una mina jodida para la hora de las entrevistas. Recuerdo Sí. una que Rebor le hizo y una que el Cadete también le hizo. Ajá. Le hicieron el Cadete y Rebor y pobrecito, puede pasar un muy mal momento. Igual Porque tenés, no tenés se que bancaba tener la los boludez. huevos para llamarla y hablar de qué, ¿no? Como que te da re puntual. No, y además, viste, era una mina como toda vieja, con pocas pulgas, viste, llegó al final de sus vidas, como llegamos todos, con re pocas pulgas, Hartos. ¿viste? Entonces le hacían 2 o 3 preguntas pelotudas y la mina ya hinchada a las bolas, se malondeaba en la mitad de la entrevista, los trataba de tarados, ¿viste? Pero ¿cómo vas a preguntar esto? ¿No te das cuenta que...? Pero bueno. Ella no escribió también en diarios. Sí, fue columnista, ganó muchos premios internacionales, fue una mina muy leída afuera también, fue una intelectual de primer orden, Ujú. Sarlo. Con ella se va, tal vez probablemente, no te diría la última porque algunos quedan, pero una de las últimas, una de las últimas gorilas ilustradas. Ah,
Algunos quedan, no quedan Sí, eso muchos te iba a más. decir. ¿Podemos decir quién queda? Y que no quedan muchos. Claro. No quedan muchos, la verdad no quedan muchos, pero porque esa generación se ha ido yendo, ¿no? Bueno, pará. Esa generación se ha ido yendo y tampoco quedan muchas luminarias del otro lado del mostrador. No, no, obvio, también. O sea, es válido aclararlo, claro, si no queda medio raro. Pero está importante esto que vos así en joda aperturabas y decías la profundidad, ¿no? Y hoy, en la época en donde leemos títulos, gente que por ahí se detenía a leer todo lo que habría sobre un escritor, o Ujú. todo lo que había, o lo que empezaba a suceder, y es como agarraba todo. Digo agarraba porque yo no creo que hoy quede alguien así. O sea, hoy hay gente pidiendo milagros a la inteligencia artificial. ¿Entendés? es un poco. Yo no suelo tener una mirada tan negativa en términos culturales. Yo creo que la gente lee. Yo creo que tal vez la cultura de la IA y de las redes que nos atraviesan a todos estamos ahí. Sí. Por supuesto va en merma, tal vez, en términos formativos, culturales y sociales. Yo no creo que sea tan apocalíptico. Mm. Yo Yo soy más Lilita en ese aspecto. Capaz que peco de inocente. Capaz que peco de inocente. O de positivista. Tal vez. Sí, eso puede pasar. Lo que pasa es que también hay una... por eso mismo, justamente, no es joda que alguien se enoje cuando vos tires algo al azar porque leíste 2 tweets y una nota X y por ahí leíste un montón. Ujú. Para ser streamer, por ahí leíste un montón. Y entonces, y te le enfrentás a hacerlo queriendo hacer alguna, no sé, relativización de la actualidad con alguna frase de sábado, por decir algo. Entonces es como, bueno, pará. Yo me acuerdo, ¿A dónde no sé, vas? ella se enojó mucho con Rebord porque en la entrevista Sarlo, una de las hechos fundamentales de su obra, no solamente la obra de Borges, sino sobre todo también la obra de Saer. Ella fue una especialista en la obra de Saer. No lo conozco. Un gran escritor, enorme Ok. escritor argentino. Y ella hizo mucho por la difusión de su obra, un enorme escritor argentino, cuentista y novelista, Saer. Y creo que en el medio de la entrevista ella menciona algo de Saer y Rebord le dice, nunca lo leí. Sí. Y la mina, bueno, no tenés idea quién es. ¿Y para qué me llamás? ¿Viste? Es una cosa. ¿Cómo te vas a sentar? Hablar conmigo. Y sin- no, tenés 3, que es como que me habla a mí. Yo ¿Viste? digo, bueno, yo tengo leí un sábado, leí un Borges, no te leí y no lo conocía tampoco. ¿Viste? Anda a cagarte. Que dice. posiblemente hace 10 años atrás no hubiera pasado nada. Tal vez está un poco más tolerante. En los últimos momentos de su vida estaba con re pocas pulgas. Claro. Re pocas pulgas, ¿viste? Bueno, andaba en esa. Charlándolo un poco con Juli después, pensamos que esto podía ser un puntapié interesante para ver cuáles obras póstumas y herencias literarias se habían dado a lo largo de la historia de la literatura. Y hay un par que valen la pena y que son interesantes ver de cómo fue el tratamiento póstumo de la obra de algunos escritores, ¿no? Algunos para bien, otros más de un anecdotario. No creo que haya sido ninguna para mal, por lo menos de las que traje. Es conocida, por ejemplo, el revuelo que ocurrió cuando Daniel Martino editó el Borges de Bioy, Ujú. ¿no? Creo que esto en algún momento lo habíamos charlado, habíamos contado un poquito Sí, hablamos acerca... cuando hablamos de Borges. Cuando hablamos de Borges, ¿no? Cuando editan el libro, hace algunos años atrás, creo que en 2010 más o menos, o no, principio del 2000 fue esto, un libro de 2000 páginas. Bioy había escrito un libro, un diario, desde el 47, Bioy escribió diarios toda su vida. Martino es el que tiene la obra y los derechos sobre la obra de Bioy. Ajá. ¿Okay? Es el Albacias. Por lo tanto, tiene acceso a sus diarios. Se habían hecho algunas publicaciones que son fragmentos de los diarios de Bioy, porque es un material vastísimo y enorme. El tipo lo escribió a lo largo de toda su vida. Y sacaron, bueno, de Jardines Ajenos, el nombre viene de un fragmento de ahí, ¿no? Y terminan editando que es el Borges, que son todas las entradas en el diario de Bioy desde 1947 hasta 1989, todas las entradas que Bioy hizo nombrando a Borges. Uh-huh. Se compiló en un libro de más de 2000 páginas, enorme, gigantesco, y se editó.
Se hizo una sola edición, ahora el libro vale una fortuna. Sale, hoy debe estar valuado, te lo están vendiendo en dólares. Ah, la miércoles. Sí, lo venden en dólares porque hay muy poquitos dando vueltas, sobre todo buenos a estrenar, quedan muy poquitos. La última vez creo que anduve volviendo en Mercado Pago, en Mercado Libre, rondaba, había algunos 3 millones, 1,5 millones Chicos, de pesos por es el encargado, libro. por favor, de Sarlo con alguna cosita que debe tener ahí medio... Olvídate que deben haber cosas valiosas ahí. Primeras ediciones y demás que cotizan fuerte. Cuando salió, hubo mucha crítica al Borges de Bioy, porque Borges era un tipo que cuidaba mucho su intimidad. Que cuidaba mucho su intimidad. Y cuando Bioy escribe su diario, no lo escribe con intenciones de publicarlo. Entonces hay cuestiones muy íntimas que tenían que ver con su cotidianidad. Por ejemplo, yo qué sé, 2 amigos sacándole el cuero a todos los escritores sabidos y por haber, contemporáneos de ellos, ¿me entendés? Pero eran conversaciones de amistad. Borges era un tipo muy cauto con ese tipo de cosas. Claro, ¿viste? no iba a ser, si estuviera en la época de las redes sociales, no iba a subir algo. ¿Viste? En Twitter. En Twitter, no sé, pero entonces había como mucha infidencia en eso. Había como mucha infidencia que por supuesto genera un morbo enorme. Vamos a ver qué dice Borges de Martínez obvio. Estrada. Corrías a ver a leer, a ver qué opinión En el mundillo, tenía. sí, obvio. ¿Viste? De Mujica Lainez, ¿viste? De tal o cual. Y después, por supuesto, aparecían todas las opiniones políticas de Borges. Que si bien Borges llegó a publicar muchas cosas en términos políticos, también después se mesuró y después tomó la palabra. Después es conocida la anécdota donde apoyó la dictadura militar y después, posteriormente, se arrepintió de haberlo hecho cuando se enteró de las torturas y de las desapariciones, ¿no? Ya entrado en los 80. Pero, por ejemplo, no sé, hay una anécdota muy larga de ellos dos celebrando el golpe del 55 de la Libertadora que daba fin al peronismo. Donde celebraban y brindaban, ¿viste? Y, bueno, son hechos como poco felices, que por ahí no es interesante para entender la obra de Borges. Claro. Eso no tiene peso, no te ayuda a eso. Parecía más un anecdotario de intimidades cholulescas del mundo literario. Sí, tal cual, o sea, sí. Era un diario íntimo, así que ya está. Exactamente, pero bueno, de todas maneras Daniel Martino lo hizo y fue un éxito editorial y sin el permiso, por supuesto, de Bioy y claramente sin el permiso de Borges. Ahí tenés un libro póstumo que trajo un montón de controversias. De ruido y que sí, todavía está. Hay mucha gente que se lo va a mirar con otra mirada, otra cara, pero también yo creo que si no hay cosas, no sé, muy terribles, como hoy tenemos un presidente directamente que reivindica a Margaret Thatcher, así que imagínate. Sí. O sea, un tipo que le dio tanto, muchísimo más que este presidente. Pero bueno, son infidencias que tienen que ver con cierta cuestión del decoro que tal vez muy posiblemente no esté muy en boga hoy en día, digamos, el código social ha cambiado, pero un poco la crítica en aquel momento que se le hizo cuando se editó por parte de Piglia y de algunos intelectuales, la crítica un poco fue esa. Otro tipo que pasó... Tome, por favor. Gracias. El frío está haciendo sus estragos, como siempre. Y bueno, y un poco el hecho también de que estemos hablando tan en tono casi fogón de por medio. Porque es como, viste, se va poniendo así como la cosa nevada afuera y uno está como, bueno, hablemos del libro, sí. Bueno, acá Todo esto lo dispara Sarlo, mira. Todo esto lo dispara Sarlo. Otro que tuvo también ahí como un interesante proceso póstumo a la hora de la publicación de sus obras fue Kafka, que también lo hemos hablado acá. Hemos hablado de Max Brod, que fue el albáceas de Kafka. Kafka fallece y pide que se queme toda la obra no publicada de él. Él había publicado 6 textos, ¿no? 6 obras. Pero había dejado en el arcón, en el baúl de su obra, un montón de cosas. Max Brod, y le exige a su amigo, mejor amigo, que lo queme, prendelo fuego. Max se lo jura, le dice, sí, yo obvio, rey, no te hagas problema, mi rey. Yo quemo todo. Sabelo.
por supuesto no lo hizo, menos mal que no lo hizo, porque gracias a esa tradición, si querés, tenemos El Proceso, El Castillo y América. 3 de las grandes obras del siglo XX. Es difícil, hubiera sido una pérdida en términos culturales enorme no tener estas 3 obras que son fundamentales para entender el siglo XX, y eso lo dice Harold Bloom, ¿no? ¡Wow! Enormes. Tan claves. Sobre todo El Castillo y El Proceso, porque son obras que en términos simbólicos explican o de alguna manera prefiguran los gobiernos fascistas que llegan un poquito antes de la segunda mitad del siglo XX. Mirá vos. Y su relación con el poder, en términos simbólicos, con muchísima maestría y con muchísimo criterio por parte de Kafka. Así que finalmente podemos acceder a estas obras gracias a la tradición de Max Brod. A la tradición, bueno, está bien. De Max Brod. ¿Okay? ¿Pero el tipo lo hizo sabiendo que eso era importante o por No, ganar por supuesto, guita? no, bueno. Un poco y eso, poco. no se sabe, ¿cómo vas a juzgar eso? Lo que sabemos es que Brod era amigo de él, lo admiraba Ok. profundamente, Bueno. y que yo creo que primó ahí vamos a publicar esto porque está bueno, no vamos a privar al mundo, es Había una conciencia. es una herejía Claro. destruir arte bueno, dijo Brod. Esto, el mundo lo merece. Porque además Kafka tenía profundos problemas de autoestima, entonces la visión que él mismo tenía acerca de su propia obra también era subjetiva, Claro, ¿no? entiendo. Está Está bien, estaba justificado. justificado. Después, en 1973, muere Tolkien. Muere Tolkien en el 73, deja editado El Hobbit y los 3 tomos del Señor de los Anillos. Es lo único que publica Tolkien. Y después algunos libritos más, pero que no tienen que ver con el mundo de la Tierra Media, ¿no? Es más estudios filológicos y medievales. Como más catedrático todo lo otro. La gran obra de Tolkien, que es la creación de la Tierra Media, con El Señor de los Anillos y El Hobbit, el Hobbit nace como un cuento infantil que le contaba a sus hijos. Wow. Él le contaba a las noches, le iba inventando una historia que después la terminó transformando en una novela que dio pie después a la construcción y la publicación en realidad de los 3 tomos del Señor de los Anillos, obra fundamental de la literatura fantástica del siglo XX. Pero Tolkien había trabajado en la creación de Tierra Media desde que tenía 18 años. Al igual que Bioy, llevaba no un diario, sino la escritura constante de todo lo que era el mundo y el universo de la Tierra Media. O sea, cuando vos pensás en El Señor de los Anillos, Tolkien te ubica en términos temporales en este mundo fantástico, en este mundo hermético, acerca del final de la tercera edad. Vos decís, ¿qué diablos es el final de la tercera edad? Vos no lo sabés como lector, porque no entendés la temporalidad que el tipo está utilizando. Nadie lo sabía. Él sí lo sabía. Es el final que todos conocemos, el de la gente grande. Claro. Adulta mayor. El de la tercera edad. El de la tercera edad, El de la chicos, tercera o edad. sea. Esa es, la del PAMI. Y sí. Pero no es eso. Pero no. Él había trabajado a lo largo de toda su vida componiendo este mundo fantástico desde sus orígenes. Entonces, en sus escritos, él tenía la creación de la primera edad, de la segunda edad, y todo un contexto de historias que se empalman con El Señor de los Anillos. Él, a lo largo del Señor de los Anillos, hace mención a un pasado que vos como lector no podés acceder. Él te agarra y te dice, no sé, ¿vos viste El Señor de los Anillos? Sí. Bueno, viste, está Aragorn, el protagonista, Sí. ¿no? Bueno, él es Dúnadan, ¿no? Que te dicen que es el Montaraz, el Dúnadan, y es heredero de la casa de Isildur. Isildur, que es ellos vienen de las islas de Númenor. Vos decís, ¿qué carajo son las islas de Númenor? Claro, no. No entendés una goma. No. Tenés que O sea, estás tenés leyendo y que bueno, escribir. no sabés qué es la isla de Númenor. En un momento, viste las películas que vas y aparecen 2 gigantes. Sí. En la primera que están así gigantes, bueno, son los argonautas esos. ¿Quiénes son estos? Bueno, son los 2 primeros reyes que fundan Gondor, te dice, que vienen Sí, escapando de Númenor. Muy bien, decís vos. Bueno, ¿qué carajo es Númenor? Y aparte la pregunta, ¿existirá todo eso? ¿Viste? Sí, claro. Existe en la obra de Tolkien, que Tolkien escribía y que no había publicado. Entonces, posteriormente, cuando él fallece, su Ahí hijo... ya tenía todo esto lo tenía armado, todo escrito. pero off the record, digamos. Claro, era el sustento teórico y Wow. literario sobre el cual él va a construir la obra que va a publicar.
Entonces, vos, no sé, por decirte Saurón, ¿no? El malo, el ojo que todo Sí, lo ve sí. y demás. Bueno, Saurón es un maya. ¿Qué es un maya? ¿De dónde viene Saurón? Bueno, eso tiene una explicación. Hay un tipo que es más malo que Saurón, que se llama Melkor, que es un ángel caído. Ok. ¿Ok? Bueno, toda esa historia, que es el que va a corromper a Es Saurón, como escribir una Biblia, digamos. es literalmente una Biblia. Claro. Porque él lo que va a hacer en el Silmarillón, que es el libro que va a editar póstumamente Christopher Tolkien, que es el hijo, lo va a editar en el 77, Ujú. es la creación del mundo. O sea, él literalmente escribe una Biblia. O sea, escribe la génesis de un mundo fantástico. Eso, sí, tal cual, una Y génesis. arranca como arranca la Biblia. Exacto. Entonces, o sea, cuando vos lees el Silmarillón, las primeras podés decir, bueno, esto es el Génesis. Ujú. Estos son los salmos. O sea, Tolkien era profundamente cristiano. Ah, muy bien. No era protestante. Raro en Inglaterra. Sí. Él era cristiano. Claro, porque hizo la Biblia paralela de, bueno, este mundo Bueno, también puede existir. Y él, por ejemplo, en El Señor de los Anillos no se habla de Dios, pero él sí habla de Dios en el Silmarillón. Le pone el nombre Ilúvatar, que es el creador, Ahí va. que es el padre creador de los ángeles, los enanos y los hombres, Mira. ¿no? Bueno, toda esa explicación de características casi teológicas aparece compilado posteriormente en el Silmarillón, que se edita en el 77, que lo edita su hijo, Christopher Tolkien, Ujú. que va a agarrar y va a hacer un trabajo de compilación enorme, porque lo que hacía Tolkien era escribir una y otra vez los mismos cuentos, refinándolos, Ay, puliéndolos. no. Y el tipo arranca a los 18 años y se muere como a los 77. O sea, son 50 años de reescritura de mitos. Entonces cada uno tenía 20 variaciones, algunos incompletos, otros modificados. Lo que tuvo que hacer su hijo Es fue como sentarse guardar y seleccionar. Claro, es como guardar todos los archivos hoy. Vos escribís un Word Claro, y los vas guardando Viste, en vez de borro y esta es la última, la última. ¿viste? Entonces, Esta claro, es la última. archivo No. final, archivo Claro. final, archivo final posta, archivo reterminado. Ok. Listo para editar 2. Bueno, todo así, todas estas reescrituras. En el tipo a manuscritas. la tenía el tipo, no sé si en manuscritas. Él lo que sí tenía, digamos, O a máquina, era, sí. era, un enorme taller de escritura gigantesco que Christopher después va a seleccionar y ordenar en términos cronológicos y va a sacar este gran libro que es el Silmarillón, que es la delicia para aquellos que somos fanáticos Olvídate. del mundo fantástico. Es la papa. Pero dirías después va a vos. seguir publicando otras cosas. Va a seguir, entonces agarra y dice, mira, la obra de mi viejo está tan buena que voy a publicar los cuentos incompletos de Númenor. Entonces tenía cuentos incompletos sobre diferentes secciones que no alcanzó a terminar a lo largo de su vida. Y te los publican igual. Entonces tenés 12 tomos, por ejemplo, de reescrituras constantes, que para aquel que es un fanático, ni siquiera, mira que yo soy fanático, pero yo ni siquiera accedo tanto a eso, porque es de características muy técnicas. Son variaciones sobre los mismos cuentos o cuentos inconclusos. A mí no me termina de cerrar mucho ese tipo de narrativa inconclusa. Pero bueno, después el resto está lleno de fanáticos de Tolkien que aman esas publicaciones de Christopher Tolkien. Se publicó hasta hace muy poquito Beren el Lúthien, que es una de las historias troncales del Silmarillón, Ujú. que de los dos grandes héroes del Silmarillón, que son Beren y Lúthien. ¿Ok? Excelente. Otra, por ahí interesante, es de la publicación de La Conjura de los Necios, de Kennedy Toole. Kennedy Toole era un joven escritor que se quita la vida en el 69, con 30 años. Tenía una obra muy linda, tenía una obra escrita que no se la podían publicar. El tipo depresivo, porque no podía, se termina quitando la vida. Muchos años después, su madre encuentra el manuscrito. Una señora muy grande, muy mayor de edad, Ujú. comienza a ir a las editoriales para intentar honrar la memoria. Quería tener un cierre con respecto a eso. Claro. Y fue pasando por diferentes editoriales, nadie le tomaba el libro, hasta que Walker Percy, es un editor, la escucha Atentamente. atentamente, lee la Sin obra y hacer no... juicios de valor, porque estoy segura que la tipa Y además, por ahí no era muy lectora ni nada. No, pero además, claro, Quiero que mi hijo esta es la obra que se murió de mi Sí. hijito, ¿viste? Y vos Por decís, favor. léalo. No, ¿viste? señora, estamos Fíjate, trabajando. No, saca acá, ¿viste? Claro, Le pasaba eso, literalmente le pasó me eso. imagino. Hasta que finalmente acosó a un tipo tanto tiempo y fue tan férrea en su insistencia que al tipo no le quedó otra más que sentarse a leer el libro para decirles, te voy a explicar por qué este libro no se puede editar. Y cuando se sentó y leyó la primera hoja, leyó la segunda, leyó la tercera, leyó la cuarta, dijo, señora, venga mañana. Wow, Y leyó la obra de un tirón y dijo, esto se tiene que publicar, tengo acá oro. soy un boludo.
Esto es oro. Claro. Esto es oro y me acaba de llegar mágicamente a mis Qué manos. bueno. La edita y al año siguiente gana el Pulitzer. Y hoy es un libro de culto enorme, La Conjura de los Necios. Es una obra fantástica que si les gusta reír en la literatura, lean La Conjura de los Necios de Kennedy Toole porque es fundamental. Es una especie de Quijote moderno. Mira qué bien. Bueno. No digo que tenga el mismo peso que el Quijote, pues nada, tiene Anotado. el mismo peso que el Quijote, pero cumple una ficción, cumple una intención similar. Bien. Bueno, has traído de todo gracias a Sarlo. O sea, Todo gracias a Sarlo. que todavía estamos por verlo, porque todavía nadie entró en eso, porque estoy leyendo en paralelo cómo es que sigue esta No está todo abierto. la parte judicial, ¿no? Y es como que está en la foto de la nota del encargado, que es buenísima. Obviamente, revean el encargado en Amazon, por favor, porque ustedes creen que es un montón y no sé qué, y ahora cada vez más entiendo a Sutupra, que es el sindicato de las personas que trabajan... De los porteros. De los porteros, sí. Ahora entiendo por qué no les gustaba una mierda. Ujú. Porque esto No, claro. es bastante injerencia los Sí, sí. muchachos. ¿Ves lo que es la nota, el manuscrito? Claro, es de puño y letra ella, claro. Entonces fue pasando por un especialista en letras, está en el juzgado civil 91. Hay un montón de gente que también reclama cosas, que reclama libros también, Claro. que le ha regalado a Sarlo. No podés reclamar el libro que le regalaste. Bueno, Yo le presté una vez un libro y la Y ella vieja nunca- esta nunca me lo devolvió. Y yo quiero mi tupper. No Está me bien. devolví el tupper tampoco. es la primera edición. Claro. Justo era ese el libro que le prestaste. Bueno, por eso, un montón de cosas que están ahí. Chicos. ¿Viste el incunable que tiene? Ese que vale... Sí, tal cual. Ese se lo regalé yo. Ese yo se lo presté y no me lo devolvió. Quisiera que vuelva. Dice, un grupo de colegas y amigos cercanos a Sarlo e intelectuales como Silvia Zaita, Adrián Gorelick, David, bueno, dice un montón de nombres que no conozco, publicaron una carta abierta en la red social X donde expresaron su respaldo a Alberto Sato como heredero legal y cultural de la escritora. En el documento afirmaron haber acompañado a Sarlo durante sus últimos días de vida y manifestaron su preocupación por el destino de su archivo y bienes personales. Dice, la relación con Sato nunca se interrumpió, dicen estos amigos íntimos. Ah, mirá. Ojo. Y capaz que Beatriz tenía... Es Se le juntó el ganado después de muerta. Capaz. ¿No? Andaba... ¿Quién te dice que no? Y bueno, es el famoso ex que nunca es ex. Claro. O sea, que es un ex. Era como el huesito fijo, digamos. Exacto. El tal hueso cual. fijo. También, qué sé yo. Ey, Bueno, nada, junto a Sato dice que impulsaba la creación del fideicomiso cultural que administraba la herencia de la autora. claro. Bueno, en fin. Hay intereses. Hay muchos intereses. Hay de por intereses medio. Bueno, ahí. interesante. A mí no me... No sé, no me parece... ¿Qué? Irónico. Eso. Me parece irónico y casi te diría con cierto sentido estético que se lo quede el encargado. Para mí también. ¿Viste? ¿O Yo no? qué sé, no me indigna, digamos. No me llega, al contrario. Yo qué Está sé. bien, si la tipa aparte tenía buena afinidad con el chabón, qué sé yo, no ¿Viste? sabemos, no nos cae mal. ¿Viste? Que capaz que era el tipo que pasaba a verla todo el tiempo y a preguntarle cómo estaba, si necesitaba algo. Cuando habló que estaba en soledad, era el tipo que tenía un gesto con ella. ¿Viste? Seguro. No lo sabemos. Es que sí, re Franchella, es que estábamos diciendo, volvamos a ver esa serie porque yo la vi completa y obviamente tiene giros así medio raros, pero la verdad está buenísima. De hecho, el encargado tiene llaves de la gente, o sea, tiene, sobre todo una persona por ahí grande, las personas grandes se reapoyan en alguien que está todos los días, No. que generalmente una persona de la tercera edad está más abandonada. Ujú. Entonces, si alguien está ahí cerca, y bueno, le Sí, delega tiene- un poco de, Claro, tiene un de valor. poder. Obvio que no. Tiene un poco de valor. Le trae eso. regalos, se acuerda de esa persona, ¿cómo que no? Exactamente. Bueno, queda muy poco tiempo, Fede. Exactamente. ¿Cómo querés cerrar? Decir solamente 2 libritos más. Recordar, digamos, libros póstumos que me parece está bueno tenerlos en cuenta. Otro libro importante y publicado póstumamente, por supuesto, es el diario de Ana Frank, por ejemplo, Mira, ¿no? Ese testimonio tan crudo y tan terrible de una niña pequeña ujú, durante el nazismo,
Exacto. ¿no? Ahí Estuvo encerrada y demás, escondidísima. escondidísima, escribiendo su diario personal junto con un grupo de personas. Ese testimonio también se edita póstumamente. Y algún día vamos a hablar acerca de ella. Ariel de Silvia Plath. Ariel de Silvia Plath es el último poemario de la enorme poeta Silvia Plath, que estaba casada con Ted Hughes, Ujú. que era otro gran poeta. Plath toda la vida fue bipolar y con problemas de depresión y demás. Se quitó la vida en el 65. No, en el 63. Se mató y en el 65 él edita Ariel, que es el último poemario que deja ella. O sea, deja el manuscrito, mete la cabeza en el horno y se quita la vida. ¿Así se quita la vida? Ajá. Qué Muere horror. por... sí, terrible. Pobre Plath, con los 2 hijos pequeños arriba. Los encierran en la habitación. Horrible, chicos. Y para cerrar bien arriba esta columna. Bien arriba. Este viernes de... Bueno, ¿te quedaste en casa? ¿Qué sé yo? Están los chicos ahí porque no... Estamos hablando de no herencias tuvieron- y de muerte. Porque no tuvieron clases y los querés matar. Pero bueno, antes preferís matarte vos. ¿Viste? Te vamos a dar este testimonio. Este testimonio. El poemario de Plath tiene de los poemas más, pero más hermosos de su obra. Es un enorme poemario que Ted Hughes editó, pero también recortó. Ah, O sea, se tomó el trabajo, este... Hubo una edición ahí. Claro, este no me gustó tanto, este no es tu mejor poema. Y hubo una crítica muy fuerte con respecto a eso. Después es interesante la vida de Plath es zarpada, pues es una vida también como muy sufrida, ¿viste? Y demás. ok. Y la relación con Ted Hughes, que fue otro gran poeta, también porque a Ted se le terminan suicidando, se termina suicidando Silvia, y también se le termina suicidando la mina, la mujer, que también era otra escritora, más joven, a la que deja por Silvia. Upa. O sea que Ted Hughes termina enterrando, por suicidio, a 2 mujeres diferentes, lo cual habla bastante de, tal vez, Fuerte. y yo qué sé, es el factor común, Ted, no sé qué estás haciendo. No sé qué hiciste, Ted. Bueno, Ahí. pero, qué sé yo, está bueno también para que le gusta leer entre líneas. A ver qué también qué quiso poner acá o cómo querés interpretarlo a través de sus Ujú. poemas, ¿no? Está bueno. Sí, sí. Sobre todo, ya te digo, el último poemario de ella es con una potencia poética. Estaban mirando, o sea, ya tenía la decisión de quitarse la vida, claramente. Listo. Entonces estamos Medio Alfonsina, un poco ¿no? así. Mira. Un poco así, Me suena. como pero viste, Alfonsina deja el poema escrito en la pared, Sí. ¿no? Plath se siente y escribe un poemario. Ok. O sea, da un cierre con eso, lo deja arriba de la mesa y mete la cabeza en el horno. Bueno, Fede, gracias No, por favor. por cerrar tan arriba, me encanta. Gracias por ese aporte. ¡Pum! Che, hablando de lectura, Marcha por la Lectura, espacio de encuentro, lectura, celebración de las infancias y sus familias, mañana, sábado 28, a las 10:40, esto es en la Biblioteca Popular Sarmiento, Qué lindo. aquí en San Martín 1589. También en simultáneo va a haber varias marchas, o sea, una es ahí. La otra es en la rotonda de la Armada de las calles Yaganes y San Martín. Ajá. La otra es en la Secretaría de la Mujer, Maipú 1120. Y a las 12 se congregan todas esas marchas en la Secretaría de la Mujer, Maipú 1120. Marcha por la lectura, ¿sí? A leer. A leer, loco. Está Porque bueno. viste que hay marchas por cosas que uno dice, pero ¿vamos a marchar por la lectura? ¿Vos marcharías por la lectura, Fede? Sí, por supuesto. Y sí, hay que apoyar la lectura. Y sobre todo en las infancias que últimamente están muy pantallísticas. Ujú. Por ahí viene un poco por ese lado.